Omar. Ok, aguántame tantito. Ya, listo. Bueno, pues digo, ya lo escucharon. La verdad es de que siempre son oportunidades en las que nosotros podemos, de alguna manera, como retomar aquello que hemos aprendido como iglesia. Y pues la verdad es que también es importante que podamos nosotros meditar en aquello en lo que nosotros estamos comprometidos. Ahorita, pues somos la familia Horizonte Tijuana, y qué vamos a hacer nosotros, o sea, cada uno desde nuestras capacidades o posibilidades con respecto a nuestra casa, para que podamos lograr pues el objetivo de regresar lo más pronto posible. Entonces yo, al final de cuentas, pues los animo a que podamos otra vez pues unir fuerzas y capacidades, y que sea un proceso de disfrute en lo que Dios nos está permitiendo ahora experimentar en esto. La verdad es de que qué bueno que está pasando, porque estamos hablando hoy acerca de la reflexión personal, de compromiso, de anhelo, de deseo de hacer las cosas en unidad en aquello que nosotros hemos creído, porque al final de cuentas no se trata de qué tanto voy a hacer para una iglesia o estructura, sino yo, con mi compromiso con Dios, qué voy a hacer para la iglesia, que es su iglesia. Entonces, son buenas oportunidades para que nosotros podamos pues retomar o replantearnos esto, y que le demos. Así que, como dice Fer y Eddie, pues cada día que pasa es un día menos o un día más que se sume a la reapertura de esto. Así que te invito a que no lo veas como una situación de conflicto, de crisis, o de híjole, más chamba de la que tengo, sino de disfrute en comunidad. ¿Por qué lo estamos haciendo con los hombres? Porque nosotros, y principalmente el grupo de liderazgo, tiene que levantarse y tiene que, pues de alguna manera, ser los que van adelante de esto que está sucediendo. Acuérdense también que antes de la pandemia había responsables de área. Entonces esos responsables de área o de ministerio, pues que sean los primeros que levanten la mano y que se acerquen. Ahorita estamos tratando de nosotros pues ir caminando e ir avanzando en esto para poder lograrlo, pero la verdad es que necesitamos de todos ustedes. Los mismos responsables que estaban antes de que se cerrara la iglesia, pues son los que están ahorita. Así que es importante, pues, que en teoría deberíamos de ser los primeros en levantar la mano para poder empezar a trabajar en esto. Así que, pues, les pido apoyo y vamos a comenzar. Y la verdad es que Dios está cañón hasta en esto. Miren, el día de hoy vamos a hablar un tema que tiene que ver precisamente con el hecho de lo que nosotros somos en Cristo y lo que nosotros somos capaces de hacer, pues estando conectados con Él. Es importante que estemos constantes en la lectura, porque acuérdense que solamente son 12 semanas. Entonces, hoy es la semana 6, y la mayoría, pues, creo que no hay uno que, bueno, no voy a decir cuántos, pero son pocos los que han cumplido 6 semanas de 1 hora y media en esto que es importante, que tiene que ver con Jesús. Entonces, una de las cosas que tiene que empezar a suceder es que verdaderamente nosotros empecemos a hacer un compromiso de verdad. Yo los invito a que a partir del día de hoy, que es el capítulo 6, hagas el compromiso y el esfuerzo de estar hasta el número 12. Es una invitación de 1 hora y media, una vez a la semana, convivencia con los hermanos y caminar en este libro que tiene que ver con el hecho de hacernos una pregunta a nosotros, ¿estoy yo anclado con Jesús?
la parte uno que hoy la estamos cerrando tiene que ver con anclados en el verdadero Jesucristo. ¿Por qué era tan importante que estuvieran caminando estos 6 capítulos? Porque estos 6 capítulos tienen que ver con Jesucristo, con ese Jesucristo que tú y yo seguimos. Qué bueno que estás hoy porque hoy es el 6 donde hace una transición. Ya estuvimos hablando de ese Jesús, del que es el Mesías que lo cambia todo, el Señor que merece devoción, un Salvador como ningún otro, un sumo sacerdote que rompe los moldes. Todos los primeros 5 estamos hablando de ese Jesús. Entonces, como en teoría ya lo vimos, ahora empezamos a hacer la transición cerrando el capítulo 1, que es cómo permanecer en Jesús. Ya sabes a qué Jesús nos referimos, ahora cómo permanecer en él y cómo se ve eso. Después de esto vamos a entrar a la parte 2. Por eso te invito a que si le vas a entrar, pues le entres, y si realmente no puedes, o sea, también es válido y que nos digas, ¿sabes qué? Yo no puedo, yo me espero a la siguiente, no hay ningún problema, pero que si tú decides ¿Ocupas tus estar, audífonos? pues hagas el esfuerzo y Está bien, sí, sí. el compromiso de Sí, permanecer. préndele. La parte 2 es Yo, transformados por Jesucristo. Entonces, 7, tú cambiados de préndela, adentro no hacia pasa afuera. nada. 8, mantener la bola en el juego. 9, el mayor poder del mundo. Y 10, ¿Vas de tarea o qué? una pregunta, Ah, déjame, Carlos, mande. ¿puedes ponerle mute, porfa? Perdóneme, pastor, ¿eh? No, no te Es que, preocupes. es que estoy en casa. Ya iba a empezar a hablar mal de nosotros. Ok, entonces estamos luego viene la parte 2 que es transformados por Jesucristo, y luego, fíjense, el 10 cerramos que te pareces al Padre, y luego empezamos ahora sí que el cierre del libro es 11, pelea la buena batalla de la fe, y 12 es haz aquello para lo que fuiste llamado. Entonces, de hecho, este libro también está diseñado para evangelizar. Si hay una persona que quiere saber de Jesús, este libro es el indicado para que lo que tú veas que está pasando aquí lo puedas replicar con aquellas personas a las que tú quieres llevar a los pies de Cristo. Entonces, es muy importante, pues digo, que lo tomes tú y luego después puedes replicarlo con otras personas. Entonces, el día de hoy el tema es cómo permanecer en Jesús. Y esto fue lo que se publicó el día de ayer o antier. Dice, la voluntad de Dios es que todo cristiano esté injertado en la verdadera fuente de vida, el Señor Jesús. Así que, dice, así lleva fruto para la gloria de Dios. Y eh, Juan 10:10, hoy no hay muchos versículos, pero es importante que nosotros primero tengamos esto en mente. Dice el propósito del ladrón, que yo creo que este versículo es uno de los versículos que todos hemos leído y que todos hemos dicho. Dice, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Está en amarilla y ahorita les voy a explicar por qué. Y luego, mi propósito es darles vida. Por un lado, puedes estar así que del lado del ladrón, o puedes estar del lado de Jesucristo. En el caso del ladrón que roba, mata y destruye, no solamente está el diablo, pues está el enemigo, sino también está el pecado y están otras características que tienen que ver con el no estar unido a Jesucristo, y luego hay un resultado. Si dices, mi propósito es darle vida, entonces el propósito de Jesús en nosotros es que cada uno de nosotros tengamos vida, pero no solamente eso, digo, nos da vida, pues de traernos de muerte a vida, pero dice que nos quiere dar una vida plena y abundante. Y la intención del día de hoy es que puedas entender qué significa plena y qué significa abundante, porque se nos ha enseñado muchas formas de esa abundancia de estar bendecidos por Dios, y una vida plena de estar bendecidos por Dios, por cosas que no tienen que ver con la parte espiritual. Y luego, el Juan 15:1-2, que es la base de lo que voy a enseñarles hoy,
y es esta. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Dice, y mi Padre es el labrador. A ver, ¿alguien lo puede leer? Porque no alcanzo a leer esa parte. Dice, Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ah, perfecto, gracias. Hay una constante en esto que nosotros estamos leyendo. Es de que nosotros estamos injertados en Jesucristo. Y dice dice, por un lado, dice, hay ramas que no dan fruto y las corta, y dice que hay otras ramas que las poda para que den más fruto y para que den aún más. Hay una necesidad constante de estar nosotros injertados en Jesucristo. Y luego Dios nos ha hablado en varios versículos de la Biblia, donde por un lado dice, Él es nuestro Padre, y luego nosotros somos sus hijos, y somos miembros de su hogar. Esta es la relación de Dios con su pueblo. Él es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos. Él es el creador, nosotros sus criaturas. Él es nuestro pastor, nosotros sus ovejas. Él es el constructor, nosotros somos el edificio. Él es nuestro amo, nosotros sus siervos. Cristo es el esposo y nosotros somos la esposa. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Jesús usa esta analogía de modo de que nosotros podamos entender cuál es la relación de los hijos de Dios con Jesucristo. Así como, dice, así como las ramas dependen completamente de la vid, nosotros dependemos completamente de Jesucristo. Nuestra vida, el sustento, el crecimiento y el fruto dependen completamente de que nosotros estemos en Jesucristo. Nosotros los creyentes también dependemos completamente del Señor como fuente de vida y crecimiento espiritual. Uno de mis deseos es de que hoy podamos entender el aspecto de una vida en el Señor y un crecimiento espiritual. Y que ustedes se van a dar cuenta que hasta esto que acabamos de hablar al principio es parte de este crecimiento y este fruto espiritual que nosotros tenemos como hijos de Dios. Nosotros los creyentes dependemos completamente del Señor Jesucristo como fuente de vida y como crecimiento espiritual. Entonces viene una pregunta. ¿La indicación cuál es? ¿Cuál es la indicación de Jesucristo? Cualquiera puede responder. Permanecer en él. Exacto, no estar separados en él. No estar separados. Y nosotros tenemos que poder meditar y saber qué significa eso. Básicamente, tal como las ramas no pueden dar fruto si no están injertadas en la vid, pues nosotros los creyentes tampoco podemos producir fruto, y estoy hablando del fruto espiritual, si no estamos injertados en Jesucristo. Ahora, quiero recalcar, no, dice, esto no porque nosotros podemos generar fruto en acciones sin estar injertados en la vid. Podemos tener habilidades, podemos hacer esfuerzo y usar nuestros dones y todo eso para poder nosotros de alguna manera generar un cierto tipo de fruto, pero el que Jesús nos está llamando aquí tiene que ver con un fruto espiritual, no tiene que ver con un fruto que produzca nuestros talentos. En realidad eso es como por default, pero mi interés es que nosotros podamos entender y saber si estamos nosotros injertados en la vid
y si nosotros estamos produciendo el fruto que Jesús está llamando a que nosotros tengamos. Entonces, mi llamado y tu llamado el día de hoy es, lo voy a leer de este lado, es dar fruto espiritual, caminar por fe y pagar el precio de ser un digno seguidor de Jesús. Ese es nuestro llamado el día de hoy como iglesia, ese es el llamado que Jesús les está diciendo a sus discípulos, que ese es, ahorita vamos a hablar un poquito del contexto de cuando Jesús está hablándole esto a sus discípulos, pero bueno, entonces esto, ¿cómo yo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo yo dar fruto espiritual? ¿Cómo puedo yo caminar por fe? ¿Y cómo se ve que yo esté pagando el precio de ser un digno servidor o seguidor de Jesucristo? Y pues bueno, primero, bueno, este es el contexto. Él está hablándoles a los discípulos un día antes de ser crucificado. Y ahorita vamos a entender por qué tiene relación con lo que él estaba a punto de vivir y lo que él quiere decirnos a nosotros como iglesia. Entonces, ¿cómo yo puedo obedecer a este llamado? Número uno, está relacionado con él. Y nosotros hemos hablado de muchas maneras en cómo yo puedo dar una evidencia de que yo estoy relacionado con él. Por ejemplo, nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo devocional. Y ahorita van a ver por qué es tan importante y por qué les exhorto tanto de su tiempo con Dios. Y número dos, obviamente, estás relacionado con él, por consiguiente, estás comprometido con él. Entonces, si hay una relación con Dios, estás comprometido con él. Y número tres, si estás relacionado con él, también estás con su iglesia. Entonces, por eso es importante que nosotros empecemos a identificar si nosotros estamos injertados verdaderamente en la vid. La realidad, machines o hombres o familia, es que si estamos separados a la unión de vida en Cristo Jesús, entonces, o como lo dijo Jesucristo en la palabra de Dios, dice, separados de mí, nada puedes hacer. Y tú puedes preguntarte, pues, o sea, yo no estoy limitado a hacer alguna acción mañana o el día de hoy. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús? De que si no estamos conectados a Él, nada podemos hacer. Y pues Jesús lo explicó, como les estaba diciendo, un día antes de su muerte. Entonces, yo quiero que empecemos como a entender esto. Si Jesucristo tomó la debida importancia a esto, sabiendo que le quedaba un día más de vida, entonces debemos entender la importancia de esto que les dijo a sus discípulos y que también nos dice el día de hoy a nosotros. Pongo esta imagen porque yo quiero que ustedes se imaginen a Jesucristo hablando con sus discípulos un día antes, sabiendo que esto tú y yo lo íbamos a leer y que su iglesia lo iba a leer. Antes, fíjense, antes de que Jesús dijera esto, ya había salido Judas a vender a Jesús. Y después de esto fueron al Getsemaní. Después de que Jesús les dijo esto, se levantaron los 11 discípulos y se fueron a Getsemaní. Y ustedes saben que Jesucristo, ¿qué es lo que les pidió a sus discípulos? Que oraran con él. Jesús dice que sudaba sangre y dice que él hizo la misma oración. La Biblia dice 3 veces repitió y al final dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Y cuando él terminó de orar, fue a buscar a sus discípulos y cómo estaban. Los 11 estaban dormidos. Entonces, nosotros nos tenemos que identificar o con el que se fue a vender a Jesús o con uno de los 11 discípulos. Así que tú y yo tenemos que hacernos la pregunta,
¿Eres el que está vendiendo a Jesús por unas monedas o reconocimiento o gratificación personal o algún tipo de conveniencia? O, que espero que seamos, o ninguno, pero por lo menos de este lado, o no estás atendiendo al llamado verdaderamente de Jesús. La verdad central que Jesús quiere comunicar en esto que ahorita vamos a leer, obviamente lo hace de una forma simbólica, es que nosotros sepamos la gran importancia de permanecer en Jesucristo. A mí me encanta este sistema de arde, porque Dios habla muy fuerte y de una forma muy profunda y de una forma muy hermosa su palabra. Entonces, pues vamos a ver lo que dice, lo que Jesús les estaba diciendo. Déjenme pegar esto acá arriba, perfecto. Dice, y lo voy a leer despacio, dice, permanezcan en mí. ¿Qué es? ¿Es un indicativo? ¿O qué viene siendo esto? Es un imperativo, ¿no? Exacto. Y si es un imperativo, ¿qué nos llama a hacer? Pues hacerlo. A obedecer. Sí. Entonces Jesús nos dice, permanezcan en mí. Y luego viene una esperanza, dice, y yo permaneceré en ustedes. O sea, tú permaneces en mí y Jesús tienes la seguridad de que Él permanece en ti. Dice, pues una rama no produce fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Le está diciendo Jesús a sus 11 discípulos. No les está diciendo a personas que no conocen de Jesús y que no conocen de Dios ni de la palabra. Y les está diciendo, le está dando un indicativo. Dice, ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, esto que te está diciendo es que hay una necesidad de que todos nosotros estemos permaneciendo en Jesucristo. Son los 12 discípulos y les dice, tienen que permanecer en mí. Y luego dice, ciertamente, y luego reafirma Jesús. O sea, les dice aquello, pero les dice, pero de verdad, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, nuevamente producirán mucho fruto. Entonces, aquí no hay una duda, o sea, no hay duda de que si nosotros estamos en Jesucristo, hoy todos estamos produciendo no solamente fruto, sino mucho fruto, porque pues damos por hecho que Jesús no miente y que lo que la palabra de Dios nos dice hoy es una realidad. Entonces, si nosotros estamos hoy permaneciendo en Jesús, estamos produciendo mucho fruto. Y luego vuelve a reafirmar, digo, en lo amarillo al final, dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, viene otra, si se dan cuenta, Jesús está poniéndole verdadero énfasis en un mensaje que les está dejando a sus discípulos antes de morir. Y luego aquí sigue y dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Y luego esto lo puse con letras fuertes. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Vuelvo a recalcar, Jesús le está diciendo a sus discípulos. Luego les dice otra vez, si ustedes permanecen en mí, y luego aquí lo marqué porque esto es clave, familia, es clave. Y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Entonces, hay dos imperativos. Permanecer en mí. 2, mis palabras permanecen en ustedes. ¿Cómo puedo yo empezar a tener una relación con Jesucristo? Jesús mismo te la está diciendo, su palabra.
Y luego, pues, hazte tú la pregunta, ¿cuánto tiempo pasas tú permaneciendo en Jesús por medio de su palabra? Y dice, pide lo que quieras porque te será concedido. Y esto, obviamente, es un mensaje para sus discípulos, es un mensaje para la iglesia. En palabras sencillas de decir, la permanencia o no de una persona en Cristo revela, fíjense qué tan cañón es esto, revela si es salvo o no. Porque es importante que tú puedas estar seguro si estás permaneciendo en Jesús. Porque tiene que ver también con el hecho de tu salvación. Y es importante que el mensaje tú lo entiendas bien porque este mensaje se los estaba diciendo a 12 discípulos que al día siguiente lo abandonaron a Jesús. Que todos estaban escondidos, temerosos y estaban esperando algo que no era real, que Jesús expulsara a los romanos del pueblo de Jerusalén. Entonces, es importante que nosotros podamos entender el grado de importancia de permanecer en Jesús y de saber que una persona que permanece en Jesús da fruto. Y les digo algo, hoy lo que se presentó habla de esa fracción y esa parte del fruto que nosotros estamos dando para el reino de Dios. Eso es parte de un todo que tiene que ver con tu relación con Dios y tu compromiso con Él. No es un compromiso con una organización, es un compromiso con Dios y obviamente, pues lo que he dicho muchas veces, con su iglesia. Y esto es padre porque si tú no te das cuenta dónde te encuentras tú, no puedes decir, Señor, perdóname, va, porque Dios es un Dios de misericordia y dice que todos los días son una buena oportunidad para ir adelante, pero que sepas que si no estás tú injertado en Jesús, pues nada puedes hacer. Entonces hay una necesidad primaria de permanecer en Jesucristo. Jesús habla de permanecer. Dice, significa algo que sigue donde está continuamente en un estado fijo y que perdura en relación a Jesús. Les voy a decir algo, la iglesia en general, no solamente Horizonte Tijuana, pero en general, si le podemos poner de una forma, se ha enfriado. ¿Por qué? Porque su dependencia, mantenerse conectado, era acudir los domingos a la iglesia o al templo. Pero la realidad es que nosotros seguimos congregándonos, que también congregar significa no te dejes de relacionar con tu familia. Entonces el hecho de no estar en un lugar no implica que tú dejas de congregarte. Y la otra, el hecho de que no vayas a la iglesia como estructura no es un pretexto para que tú dejes de tener esa permanencia en Jesús. O sea, no necesitas asistir a un lugar para estar en Jesús, sino ahora que estamos en casa, yo lo puedo decir como experiencia personal. Yo le doy tantas gracias a Dios por este tiempo de estar aquí con la familia, con el tiempo de la lectura. Dios me ha enriquecido mucho con estar pues obligado a estudiar cada semana, porque pues la verdad es que yo dijera, no manches, Señor, te pasas, ¿no? Y aparte, pues el libro de Anclados, estoy leyendo otro libro con el grupo de pastores, y pues qué padre, y que todos pudieran también poder estar permanentemente en Jesús con tu relación personal con Él. Y luego le puse aquí, en otras palabras, mantener una comunión ininterrumpida con Jesús. O sea, la realidad es que no hay nada que nos pueda limitar a estar conectados con Jesús. Absolutamente nada. Si no traes tu Biblia, tienes tu teléfono, o sea, podemos estar constantemente nosotros meditando en la palabra de Dios. Jesús te dice, permanece en mí. El mandato de Jesús va dirigido principalmente, fíjate, Jesús le estaba hablando a un cuate que fue a vender a Jesús.
y a 11 cuates que iban a salir corriendo, temerosos de que fueran también crucificados con Jesucristo. Entonces Jesús les estaba hablando principalmente a los que en ese momento eran falsos seguidores de Jesús y les estaba dando un llamado al arrepentimiento y que después de este proceso difícil de ellos puedan expresar ahora sí verdaderamente su fe en Él. Jesús les hizo un llamado profundo a sus discípulos al día siguiente hicieron evidente lo que había en su corazón y después en la promesa de Jesús de que les iba a proveer de un Espíritu Santo, y entonces ellos verdaderamente permanecieron en Jesús hasta la muerte. Entonces, principalmente les hablaba a aquellos que creían que eran seguidores de Jesús. Y por supuesto, también, por otro lado, para animar a los creyentes genuinos que permanecen en Él de una manera, o sea, los invita y los anima a que sigan permaneciendo en Él en una forma completa, profunda y total. Entonces también esta es una invitación a nosotros, ya tanto como en una fracción del mensaje como en el otro. Y Jesús describe, o sea, se describe él como la vid, a Dios como el labrador y las ramas que permanecen a los 11 discípulos y obviamente y al resto de los discípulos verdaderos y a las ramas que no permanecen. Describe, por ejemplo, a Judas y por supuesto a los, dice el libro, falsos discípulos o discípulos falsos. Yo pudiera poner a los tibios seguidores, pero es un mensaje que nos lo está haciendo a nosotros de forma personal. Y Jesús, por última vez, los anima a que demostraran por medio de una situación de crisis que están por pasar o que estaban por pasar, y que así pudieran ellos demostrar de una forma auténtica su fe hacia Jesús. Y entonces, después de haber sido evidente, entonces producir, ahora sí, conectados a Jesús, a una verdadera fe que los llevó a su llamado como discípulos de Jesús, como apóstoles de Jesús, al grado que todos dieron su vida por el mensaje. Y todos sabemos todo lo que pasaron, ¿no? Ahora, viene otra pregunta. ¿Cómo identificar si soy una rama verdadera? O sea, ¿cómo puedo yo saber si estoy verdaderamente injertado en la vid? Hay 3 marcas distintivas de que estás permaneciendo en Jesús. Número 1, producen fruto. Número 2, permanecen en el amor de Cristo. Y número 3, guardan sus mandamientos. Nosotros ayer estaba hablando con Alejandro y estábamos hablando que nosotros obviamente no tenemos que seguir los mandamientos para poder ser salvos, sino por amor al que nos salvó, los obedecemos. Es un acto de amor, de ida y de vuelta. Entonces llegamos a Juan 15, del 9 al 11, que dice, y esto es como el regalo, ¿no? Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Yo te pregunto, ¿cuánto crees que Dios ama a su Hijo Jesucristo? Pues cañoncísimo, ¿no? Y Jesús nos ama de la misma manera. Y luego nos hace como otra vez, una invitación. Porque no dice, yo les exijo, yo los obligo. No, dice, permanezcan en mi amor. Ni siquiera dice, permanezcan obedeciéndome, sino simplemente permanezcan en mi amor. Y luego dice,
por eso les digo, es el resultado, la obediencia. Dice, cuando obedecen mis mandamientos y permanecen en mí. Si nosotros estamos permaneciendo en el amor de Jesucristo, obedecemos sus mandamientos y permanecemos, dice, y permanecen en mí amor. Entonces, esto es un acto de amor de ida y vuelta. Y luego, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, es Jesucristo, dice, y permanezco en su amor. Entonces, un indicativo que Jesús nos está dando a nosotros, bueno, de obedecer, que no solamente es un indicativo, también es una, digo, no nos está ordenando, pero nos está indicando cuál es la manera de hacerlo. Y el ejemplo es él mismo. Él fue obediente a Dios, su Padre, hasta la muerte. Dice que él no habló más allá de lo que Dios le dijo que hablara. Y dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así que como yo obedezco a los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Entonces hay una indicación muy clara en esto y luego la palabra pues nos diferencia los que son o no son. Entonces, así de claro, dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y lo dice, los que la obediencia prueba que el amor de una persona, no, prueba el amor de una persona por Cristo es auténtico. Entonces, la obediencia, y luego dice, algo que Juan deja claro en su primera epístola es, los verdaderos creyentes confiesan sus pecados. Los incrédulos los niegan u ocultan. Entonces, esto es algo que, tómalo tú. Los creyentes obedecen los mandamientos de Dios, los incrédulos no. Los creyentes viven en modelos de justicia y los incrédulos no. ¿Por qué es importante? Porque es importante, familia y todos hombres, que podamos nosotros entender y reafirmar el que nosotros estemos verdaderamente injertados en la vid verdadera. Hoy es tiempo que nosotros demos fruto para el bien de no mi iglesia, sino la iglesia de Cristo. Una de las, por ejemplo, de las indicaciones de mi pastor es honra a los que honran al Señor. Y una parte importante, pues, es la que estamos viendo hoy, que es la parte de, pues, de la ofrenda, de lo que se tiene que estar, pues, generando cada mes para poder mantener el lugar donde nos estamos reuniendo. Es la casa de todos. Y el nivel de amor de la casa de Dios, la casa de la iglesia, pues se ve reflejado en muchas áreas y una de ellas importante es esta, es qué tanto yo estoy pagando el precio para poder amar a mi iglesia. Porque esos asientos no solamente están para que tú y yo nos sentemos, sino que para aquellos que Dios va a llevar a la iglesia, esté lista para ellos. Hay mucha chamba por hacer, no solamente de dejar listo eso, sino por algo Dios nos puso en un lugar, por algo Dios ha llevado gente en este proceso de pandemia que se van a unir ahora que regresemos. Por eso hay otras personas esperando en aquel lugar que podamos nosotros ser ejemplo de unidad, de amor, de sacrificio y de aquello que solamente puede producir Jesús en nosotros. Entonces, por lo tanto, la exhortación del Señor a permanecer en Él no solo es apropiada para los incrédulos, sino también para recordar nosotros y advertir a los creyentes que no están permaneciendo en Jesús, en el sentido más completo. El Padre tomará a todo aquel que lleva fruto y lo limpiará, y para que lleve más fruto, porque quiere que sea productivo espiritualmente. Esto es importante y esta es mi conclusión. Dios trata la vida de cada uno de nosotros
para poder llevar más fruto. Dios limpia las ramas verdaderas, eliminando todo lo que debilite su vida espiritual y que dé fruto injertado a Jesucristo. Su limpieza requiere extirpar cualquier cosa que limite la justicia, para lo cual utiliza la disciplina que viene de las dificultades. Algo que dijo el pastor Capitaine fue que también esto era parte, o sea, Dios lo permitió y lo hacía en 3 vertientes, y una era disciplinarnos. Muchos en esta pandemia Dios nos está disciplinando en nuestras áreas, y para otros es juicio. Entonces, para unos fue un llamado al arrepentimiento, para otros es disciplina y para otros fue juicio. Y pues digo, espero que para todos nosotros haya sido pues disciplina. Esta disciplina viene de las dificultades, el sufrimiento y la persecución. Entonces, ahorita nosotros tenemos una dificultad: la iglesia, la manutención, las manos que necesitamos que se levanten, las personas que digan yo le entro. Es una dificultad que Dios está permitiendo para que sea evidente pues lo que somos, ¿no? O lo que somos capaces de hacer en Él. Entonces, si tú y yo sabemos que Dios usa el sufrimiento, el dolor, las dificultades, para que nosotros como cristianos las soportemos, para que finalmente nosotros salgamos beneficiados. Entonces, lo que yo quiero decirles es de que esto que estamos viviendo en la pandemia, esto que estamos viviendo en este proceso de reapertura, esta situación de una economía corta en la iglesia, es una buena oportunidad para que toda la iglesia salga beneficiada, y que podemos hacer más evidente el fruto que solamente proviene de Él. Entonces, con esto que va a suceder, posiblemente, yo estoy seguro, y así lo creo, es de que Dios nos va a unir más. Dios nos va a hacer más evidente mi compromiso con el Padre y con el compromiso con la iglesia. Y les voy a decir algo, y también va a podar la iglesia. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios está haciendo algo en la iglesia. Y confiemos y estemos como cada quien preocupado por el aspecto personal de este proceso donde Dios corta y se seca, y donde Dios poda, que son dificultades, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, o que podamos madurar, o que podamos unirnos más como iglesia, o lo que Dios tenga como plan que vaya a hacer en nosotros. Entonces, por eso quería cerrar con esto, porque todo lo que nosotros estamos viviendo tiene que estar conectado con Dios. Esto no está fuera de la mano de Dios. Estaba leyendo donde decía que Dios permite los problemas en la iglesia, Dios permite las diferencias, dice, para hacer evidente quién es y quién no es. Entonces, ahorita es buen momento de poder decir, Señor, yo sí soy. Y no te lo digo con un afán de lavarte el coco, sino con una buena oportunidad de que podamos nosotros hacer evidente con Jesús si yo estoy injertado en Él. Y luego quería terminar con el aspecto de las dificultades. Eddie hizo una pregunta. En esta pandemia, muchas personas pasaron por situaciones de crisis. Posiblemente tú la pasaste y no la has hecho evidente en la iglesia, pero que tú por lo menos sepas que Dios la permitió con un objetivo claro, y lo vamos a leer. Y dice así, Hebreos 12, 7 al 11, y ya con eso termino. Dice, al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Y luego hace una pregunta, ¿acaso alguien oyó hablar de un hijo
que nunca fue disciplinado por su padre. Y luego dice, si Dios no nos disciplina, Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Fíjense, importante. No todos los que son, ni todos los que están, porque no le está hablando a los que no son, le está hablando a los que creemos que somos. Hay unos hijos legítimos y hay unos hijos ilegítimos. Y lo padre de todo esto es que Dios trata con la vida de todos nosotros con el objetivo que tuvo Jesús cuando les habló esto a los discípulos. Huyeron los discípulos, el otro cuate lo vendió y luego Dios produjo en ellos la verdadera fe y el verdadero compromiso en ellos al grado que dieron la vida como Jesús la dio. Entonces algo padre está haciendo en la vida de todos nosotros. Y luego dice, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y luego dice, entonces, vuelve a hacer otra pregunta, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu? Y dice, ¿y así vivir para siempre? Viene pues las preguntas, ¿no?, que todos nos tenemos que hacer. Dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Dice, o sea, obviamente aquí en la tierra, pues cada uno hace la lucha como puede, o los padres que nos tocaron hicieron lo que pudieron hacer por educarnos a nosotros y nosotros a nuestros hijos. Dice, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Esto que les estoy diciendo tiene que ver también con como familia en la iglesia. Ahorita lo que nosotros estamos viviendo, pero también tiene que ver con lo que tú has vivido como familia en este proceso de pandemia. Entonces, es importante que tú entiendas algo. Todas estas situaciones que tú has vivido hasta el día de hoy tienen un objetivo claro que tiene que ver con tu santidad. ¿Qué tanto de tu vida está apartado para Dios? Y si Dios está disciplinando tu vida, entonces da gracias a Dios, porque entonces es un indicativo de que tú eres hijo de Dios. Es un indicativo de que Dios está haciendo algo bueno en ti. Yo puedo decirles que he visto la mano de Dios cañoncísimo en mis temporadas tremendas, difíciles de mi casa. Y ahorita pudiéramos ver esta situación de la iglesia como una situación difícil, pero es una buena oportunidad también para que pueda Dios hacer lo que tenga que hacer a nivel personal con cada uno y a nivel de iglesia como la esposa de Cristo. Y luego termina con esto, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Entonces, al final de cuentas, este proceso que estamos nosotros pasando como iglesia es para nuestro bien y para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida en unidad y en santidad con Dios, igualmente la iglesia. Y mi oración y mi deseo es de que yo confío en que Dios está tratando los corazones de nosotros. El día de hoy que nosotros vimos que solamente, y vuelvo a recalcar porque es un tema que estamos viendo, que solamente 3 personas han, por decir, ofrendado. Que una persona externa le haya Dios puesto en su corazón el haber ofrendado para la reapertura $500, pues gloria a Dios por eso, y qué bueno que haga evidente Dios que hay una necesidad fuerte en nuestro corazón de compromiso con Él.
Y pues en todos lados hablan acerca de que una de las evidencias más claras o más dolorosas o más difícil tiene que ver con nuestra cartera. Así que yo creo que cada quien pues póngase a cuentas con Dios y que haga un compromiso nuevo con Él y que disfrutemos esto que sigue y que no recaiga sobre unos pocos en la iglesia. Si tú has sido responsable de un grupo, pues tú tienes que estar en primera fila. No se te ha quitado nada, pero es importante que tú seas de los primeros que estés listo para servir, listo para decir en qué me apunto y que no nosotros tengamos que estar como repitiendo algo cuando nosotros ya sabemos que estamos comprometidos con Él y con su iglesia. Importante, familia, es esto. O sea, esto ya es la conclusión, ¿no? La vida en unidad con Cristo es una experiencia extraordinaria de amor, de disciplina, de entrega, de sacrificio y lo mejor de todo, de una recompensa eterna. Nosotros estamos hablando ayer, ¿cómo no voy a estar feliz? ¿Cómo no voy a invertir tiempo? ¿Cómo no voy a, etcétera, etcétera? Si todo lo que representa Jesús y todo lo que ama Jesús aquí en la tierra es su iglesia, yo soy partícipe de ella. Entonces participemos de su amor, de su disciplina, de su entrega, del sacrificio y disfrutemos esto. Y luego vive teniendo presente tu carácter como seguidor de Jesús, buscando en todo momento modelar al que te salvó y buscando ser obediente a Dios o en todo a Dios. Una pregunta, ¿qué tanto estás dispuesto a vivir así? Hoy es una muy buena oportunidad de que nosotros podamos cerrar filas. En una situación de crisis en el pasado matrimonial, esta fue la indicación que se me dio. Omar, es momento de cerrar filas con tu esposa. Y yo te digo esto a ti, hombre de la iglesia. Es momento de cerrar filas. Es momento de quitar todas aquellas predisposiciones o pensamientos preestablecidos, sino que con humildad y con amor nos pongamos en la fila de lo que sigue en horizonte. Yo creo que deberíamos de estar todos listos y todos haber escrito, yo estoy listo en lo que necesito, en lo que necesites, pero que todos estemos ya listos para poder servir. No podemos estar ausentes. Y una vez, bueno, en la palabra de Jesús decía, dice que seas frío o caliente, y no se trata de que seas bueno o malo, sino que tomes decisiones. Dice, porque los tibios, digo, y no quiero ser como que demasiado radical, pero quiero ser muy claro. Tenemos que ser nosotros radicales en lo que sigue. Hay una necesidad fuerte de manos, hay una necesidad fuerte económica, hay una necesidad de poder levantar tu casa y mi casa, que es Horizonte Tijuana. La dinámica de hoy, otra cosa, yo ya no les voy a subir la parte digital del libro que sigue. Acuérdense que los libros costaron dinero. Los libros van a estar en ¿cuánto, Fer? En 300. El libro nos costó 250 pesos más el envío. El sobrante es para que si alguno de ustedes no tiene la lana para comprarlo, nosotros se lo damos. Pero quiero que sepan que están los libros de, no sé, hace como una semana y media. Vayan por ellos, cómprenlos y bendigan a aquel que no tiene para comprarlo. Y también que sepan que
este libro puede ser utilizado para que ustedes les hablen de Jesucristo a otras personas y los llevan paso a paso en 12 semanas. Y bueno, pues ese es el mensaje. Ahí están los libros. Por favor, hay que comprarlos porque pues ya se pagaron. Y compré 10. Si se necesitan más, pues traemos más. Esta Sí. es una pregunta para todos ustedes. Y pues digo, ¿qué te dijo Dios esta semana? Si algo te dijo, qué buena onda, quiere decir que tuviste tu tiempo con Dios. Si no, pues qué buena onda, porque ya sabes que inviértele tiempo porque Dios, en su palabra, Jesús te dice que parte del permanecer en Él tiene que ver con estar tú con Él por medio de su palabra todos los días. Y llegamos al punto. A ver, levante la mano. ¿Quién leyó el libro para que pueda, número 1, explicar de forma detallada lo que Dios te habló en este capítulo 6? Y 2, ¿de qué manera lo aplicarás a tu vida o afectará tu vida de una forma inmediata? Por ahí vi que Eddie levantó la mano, así que Eddie, tiene la palabra. Perdón, aquí tengo el bebé. Yo creo que como arranca el capítulo es también como mucha introspectiva, ¿no? Y habla de para qué vinimos al mundo. Y luego pensamos, bueno, pues para adorar a Dios, para alabar a Dios, cuál es el propósito de nuestra creación, ¿no? Pero conforme va avanzando el capítulo, te va diciendo que es para traer fruto, y dice fruto en abundancia. Y entonces me puse a recapitular, dije, wow, ¿qué estoy haciendo yo para llevar fruto? ¿A quién le estoy hablando? Esta semana, ¿a quién le hablé de Dios? ¿De qué manera les hablé? Entonces, yo creo que la vara está bien alta y nos quedamos cortos. Hablo por mí. Y me pudiera justificar, pudiera decir, no, es que no, pues no había tanta gente, no, es que no se prestó el momento. Bueno, hay muchas maneras en las que nosotros podemos hablarle de Dios y traer fruto y fruto en abundancia. Y es esto, ¿no? Participar activamente en la iglesia y hacer el esfuerzo. Y hay que dedicarle tiempo a esto para que por medio de nuestra iglesia, cuando se reaperture, pues venga más gente y estén cómodos y puedan recibir el mensaje. Y entonces empecé a pensar que esa es la manera en la que estoy trabajando activamente para llevar el fruto que Dios espera de mí, ¿no? Eso es lo que estuve reflexionando. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, Alejandro. Pues a mí la verdad que fue por una parte bonita y por otra parte así como que unas pedradotas de que creo que también es verme dónde estoy parado, ¿no? O sea, sé que que quiero permanecer en Cristo, que con su palabra, pues, gracias a Dios me está hablando, pero ¿qué más he hecho? Pues así como estaba diciendo se me dio el nombre del que habló ahorita. O sea, por ejemplo, Eddie, a cuánta gente, poca o mucha la que haya visto en esta semana, le he hablado de Cristo, pues la verdad que no ha sido siento que me quedo corto. A mí una de las palabras que se me quedó del libro es cuando dice, Dios no ha dado espíritu de temor. Y a veces es lo que me pasa a mí cuando de repente digo, ¿cómo voy a hablar? ¿Qué le voy a decir a la persona, no? Pero por otro lado, también dentro del mismo libro dice que muchas veces con tu forma de vivir, sin necesidad de hablar, pues pueden decir, oye, pues qué tienes, ¿no? Y me recordó mucho de lo que manejan en el mundo, ¿no? Motivacional y todo eso. Y para que todo te vean a ti, que todo el mundo te sigan y todo eso. Pero ahora sí que sería, como diría aquí, que es una piratería, ¿no? Lo piratean de la Biblia. Y aquí esa manera de cómo tú actúes, que le dé a la otra persona esa sed y ese interés por seguir a Cristo, ¿no? De tener lo que tú tienes. Es lo que me
que me habló. Y pues, bueno, en sí lo que me reta es a, pues, estar más trucha, por decir así, a la gente que tengo a mi alrededor y para poderlas hablar de la palabra. Esto. Excelente, muchas gracias, Alejandro. Jonas, ¿o quién levanta? Sí, pues rápidamente, para que no se haga más largo. Eh, a mí me habló, fíjate que algo un poco diferente, que es en la cuestión del fruto o de esto, porque decía en el libro una frase que se me hizo muy curiosa, que decía que las ramas cuando están dando frutos no es como que la empujan o hacen mucho ruido o hacen mucha fuerza o batallan, sino que sale naturalmente el fruto de ellas mismas. Y creo que al menos yo lo vi, a mí me habló mucho esa parte de que buscamos, creo que muchas veces cuando somos cristianos, inicia parte de algo, de que, no, sabes que era mujeriego y ya no quiero ser mujeriego, ¿no? Me hago cristiano. O era alcohólico y pues me hago cristiano para dejar de ser alcohólico. O soy de X, tengo X problema y voy al cristianismo para dejar de hacer eso, ¿no? Y buscamos y añoramos mucho el fruto como si fuera el camino, pero que sepamos que el fruto es una consecuencia de lo principal, que lo principal sería el permanecer en Jesús y que siento que yo al menos lo he volteado de alguna forma, que veo mucho, creo que nos encantaría ver el fruto, una vida perfecta, una vida honrada, una vida que alaba a Dios, pero dejamos de lado lo otro que es permanecer, que así como nosotros necesitamos permanecer en la vid para poder permanecer en Jesús y dar fruto al 100%, que debemos que entender que eso es lo más importante, el permanecer en Jesús, entender a Jesús, conocer a Jesús, tener una relación de Jesús, que en esos versículos pues lo dice creo que más claro imposible, que decía permanecer en mi, que tengan permanezca en mi palabra, y a consecuencia de conocer a Jesús, nosotros nos vamos a ir topando con estos frutos que son los frutos del Espíritu, veros esto después de que nosotros estemos permaneciendo de la vida. Excelente, sí, es algo también muy importante que nosotros, de que Jesús nos está llamando a permanecer en Él y dice que solamente estando en Él puede haber fruto espiritual. Por eso hablaba de que tenemos muchas habilidades humanas que nosotros podemos aplicar en la iglesia, pero no está hablando de ese fruto, sino un fruto que produce Jesucristo en nosotros cuando nosotros permanecemos en Él y luego reafirma y permanecen en mi palabra. Entonces yo creo que es una forma muy clara de decir, ¿quieres permanecer en mí? ¿Qué tanto inviertes en mi palabra para que entonces Él pueda empezar a producir fruto en tu corazón? Un fruto es que empiezas a amar a las personas. A mí una vez me dijo Quique cuando me hablaba de dar ciertos consejos a ciertas personas. Por ejemplo, si es un joven, me decía, si él fuera tu hijo, ¿qué le dijeras? O si él fuera tu papá, ¿qué le dijeras? Si él fuera... Entonces, cuando uno empieza a ver a la gente como familia, las cosas cambian. Pero eso solamente puede producir Dios en nosotros. Es parte del fruto que Dios empieza a hacer. El hecho de lo que viene ahora con todo esto que va a suceder en la iglesia, es algo que no, a lo mejor ahorita lo vamos a hacer cansados o a fuerzas para no evidenciar que no es de no estar, sino que Dios empieza verdaderamente a producir algo en nosotros como un amor que solamente puede producir Él. Porque cuando los discípulos vieron al cuate que no pudo seguir a Jesús porque tenía que dejar sus pertenencias, los discípulos dijeron, no manches,
Jesús, entonces es imposible. Y Jesús les dice, efectivamente, es imposible, humanamente. Y luego dice, pero en Dios todo es posible. Entonces, esto es padre porque, pues, hazlo, la neta, te conviene hacerlo en Jesús, hacerlo en Dios y que sea Dios el que vaya poniendo en tu corazón el deseo de hacer las cosas por amor, porque todo tiene que ser hecho por las razones correctas. Por eso he recalcado muchas veces en las predicaciones que se trate de Dios y que no se trate de nosotros. Como aquella persona que puso en el corazón Dios el hecho de ir y apoyar a Horizonte Tijuana sin estar dentro de ella. O sea, esto es volarnos la cabeza. Y esto solamente es Dios actuando en la vida de las personas. Así que yo creo que todos los días nosotros tenemos tantas cosas para darle gracias a Dios y no solamente darle gracias de palabra, sino ser agradecido. Y uno entonces empieza a hacerlo por amor, empieza a hacerlo por agradecimiento, hacerlo por lo que Él hizo ya primero por nosotros y tantas cosas que uno empieza a recibir por medio de su palabra. Así que faltan 3. ¿Alguno de ustedes 3 tuvo oportunidad de leer el libro? Nicolás, David, Carlos. Digan sí o digan no. No, Ok, no, yo no perfecto. tuve oportunidad. Ok, me has tenido chance de venir por el libro, ¿eh? David. No, pastor, es que he tenido un poquito de chamo ahorita que le digo que agarré una clienta en la tarde y ya que se está quedando tiempo extra y pues me estoy quedando con los niños también. Sí, no te preocupes. Estar ocupado también. Órale. Carlos, Nico. No tuvieron oportunidad de leerlo. All right. Bueno, Carlos, creo que está desconectado. Bueno, no sé si está escuchando, ¿no? Pero ok, perfecto. Ya a partir del capítulo 7 tienen que leerlo por medio de su libro. Los libros los tiene Fernando, así que comuníquense con él y pónganse de acuerdo con él para que se los entregue. Si alguno no puede ir, pues los demás podemos hacer algo para poder hacérselos llegar. Pero si tú estás interesado en el libro, pues mañana mismo ponte en contacto con él. Si no tienes el dinero ahorita, di cuándo vas a pagarlo, pero pues ahí están los libros, ¿no? Les voy a agregar una pequeña chambita más para esta semana que viene. Primero, pues leer el capítulo 7 en sus libros y versículo a memorizar, como niños de escuela dominical. Ay, Juan, no, eso no. Juan 15:5. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. Yo creo que está facilísimo. Cada semana vamos a estarnos memorizando un versículo. Entonces, si faltan 6 semanas más, pues vamos a terminar aprendiéndonos 7 versículos. Wow. Y bueno, nos vemos la próxima semana, capítulo 7, cambiados de adentro hacia afuera. Es un tema cañoncísimo. Así que no se lo pierdan. Y pues ya está la invitación. Hoy, mañana, ponte en contacto con Eddie. Eddie está llevando la organización o la batuta de lo que se va a hacer en la iglesia. Si tú estuviste en algún área de la iglesia como responsable, pues ponte en contacto con él para pues apuntarte y saber que podemos contar contigo. También ustedes
tienen que pasar esta información con sus familias e invitar a sus familias a participar en esto que vamos a hacer. Así que no sé si quedó alguna duda, algún comentario con respecto a lo primero, pues para poderlo ver ahorita. Ok, perfecto. Entonces, si todo quedó claro, ¿alguna indicación más, Eddie o Fer? Perfecto. Pues, alguien Nada quiere... más, pues, Ajá. quien vaya a levantar la mano para ese sábado o para el martes, por Eso. favor avísenos para saber con cuánta gente vamos a contar. Ok. La verdad es que nada más se va a pintar, ya se tienen los rodillos, compramos los rodillos, tengo ahí unos manerales en la oficina, faltan esas extensiones, esos palos de escoba que le ponen a los manerales, pero digo, eso igual ya quien diga que se apunta, pues les decimos que hace falta. Ok, sí, yo creo que ahí tengo un maneral. Todo lo que tenga de pintura, pues me lo llevo. Porque sí, ahí Ok. tengo algunas cosas que pueden servir. Pues ya está la invitación. Voy a... alguien que quiera terminar con una oración. Pues aprovechando que no tengo el mute. Dale. Ok. Va. Bendito Dios Padre Celestial, Señor, te agradecemos por esta noche. Señor, por este miércoles machín. Señor, por lo que tú has hablado por medio de tu palabra y también por la enseñanza de este recurso, Señor, que estamos estudiando. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu provisión, Señor, y lo que tú estás haciendo. Y seguirás, Señor, haciendo en esta pequeña congregación, miembros, Señor, de tu cuerpo, Señor, en Horizonte Tijuana. Señor, pues te pedimos tu dirección, sabiduría. Señor, tú nos guíes en lo que habremos de hacer, Señor, de la manera correcta para estar en comunión unos con otros y, Señor, no perder de vista el salvaguardar, el cuidar, Señor, del bienestar y de la salud de los hermanos, Señor. Te alabamos, Señor, porque eres bueno. En Jesús, amén. Mañana. Ok, pónganse para la foto de hoy, que pocas veces estamos bastantes. Vale, pues 1, 2 y 3. Listones. Descansen, familia. Nos estamos en Igualmente. contacto. Igualmente, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Sale, bye. Bye, bye.